Buenas tardes y gracias por estar aquí una hora un poquito complicada después de comer y todo eso. Lo que voy a presentar aquí en gran parte ya ha sido introducido en la ponencia inaugural de la profesora Frochan, que es un histórico, de alguna manera, de cómo hemos ido modificando nuestro sistema de registro y por qué. Entonces, en primer lugar, es obligatorio, aunque ya se haya hecho antes, volver a incidir sobre cuál es el objeto de nuestro grupo de estudio, ¿no? El grupo de investigación ACOBEO. Se trata de analizar la conducta verbal en contextos clínicos con metodología observacional. Hay muchas otras formas de analizar la interacción clínica, se ha hecho con cuestionarios, se ha hecho, en fin, de otras maneras, pero consideramos que la forma más adecuada, más pegada a lo que es lo propio del análisis conductual es la observación. Llevamos ya bastante tiempo, más de 10 años, investigando el proceso de cambio terapéutico a través del estudio momento a momento de la interacción clínica. Es decir, momento a momento quiere decir eso, una verbalización de terapeuta, verbalización del cliente, verbalización del terapeuta, seguir así, en cada momento, no como un todo, no de una manera global, ¿no? El objetivo último siempre es comprender mejor cómo y por qué cambia la gente en terapia, que, de nuevo, como decía la profesora Frochan antes, tendría que ser el objetivo. No se trata tanto de ver qué cosas funcionan o qué cosas no funcionan, como de ver qué es lo que hace que las cosas que funcionan, funcionen. Porque de esa manera podremos ser mucho más finos a la hora de actuar, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Como decía antes, con metodología observacional. Lo que está puesto ahí arriba es una captura de una de las versiones del programa. No sé qué es eso y me está poniendo un poco nervioso, pero bueno, haremos como que no está pasando y ya está. El programa que se utiliza ir interrumpiendo la grabación y codificando cada una de las verbalizaciones o cada una de las cosas que ha ocurrido. Es un proceso extremadamente laborioso. También se ha dicho antes que viene o seguimos, digamos, la pista abierta por la metodología de Reno, ¿no? de Willard Day, que uno de los motivos por los que se utiliza muy poco, y los proyectos en los que estudiamos pueden contar con 200 horas de sesión. El trabajo es realmente un trabajo ingente, ¿no? Pero también es la única manera en la que podemos realmente asegurarnos de que estamos viendo lo que estamos viendo. El sistema, obviamente, con tanto tiempo, ha pasado por muchas versiones. Se le ha ido añadiendo cosas, se le han ido retirando cosas, hasta el punto en que estamos ahora, que es en que quiero terminar, y vamos a ver si lo terminamos de depurar, ¿no? Empezó, o una de las primeras versiones de registro está ahí, Montaño en 2008, y siempre vamos a tratar, o sea, lo que se ha hecho siempre igual, ha sido tratar al terapeuta como la parte directiva de lo que está ocurriendo, ¿no? Idealmente un terapeuta es el que dirige y dispone las contingencias que se dan en sesión. Uno hace una pregunta, uno refuerza, uno castiga, etcétera. Mientras que la conducta del cliente siempre la vamos a tomar como conducta, como respuesta, aparte de respuesta. Esta es la versión previa del sistema. Voy a ir rápidamente por cada una de las categorías. La guía completa del sistema son aproximadamente 250 páginas. De nuevo, es una cosa un tanto compleja. Pero, para empezar, las categorías del terapeuta. La discriminativa, que es una verbalización del terapeuta que da pie a una conducta del cliente, sea verbal o no, que va seguida de un reforzamiento castigo, que viene siendo un discriminativo. Refuerzo. Y aquí hay que aclarar que, por supuesto, estamos hablando de verbalizaciones con topografía de refuerzo, o sea, que probablemente pueden ejercer una función de refuerzo. No se está poniendo a prueba que estén realmente reforzando. Lo que pasa es que lo que cabe esperar dentro de una comunidad verbal que comparte una serie de características es que si yo le digo muy bien a alguien, ese muy bien funcione como un refuerzo, ¿verdad? Refuerzo, una verbalización del terapeuta que muestra aprobación, acuerdo, aceptación, etcétera. Con sus modificadores. Los discriminativos también pueden tener sus distintos modificadores,
Pueden ser bajo, medio, alto o conversacional. Castigo, lo mismo, pero en sentido contrario. Y entonces ya entraban, estas son las verbalizaciones puramente funcionales, digamos, y luego estaban las que llegamos a llamar verbalizaciones estado. ¿Por qué estado? Porque a diferencia de las otras que se registraban como una ocurrencia puntual, estas se registraban como una ventana, algo que se estaba dando de manera prolongada en el tiempo. Y estas verbalizaciones no están definidas de acuerdo con un criterio funcional. Una verbalización informativa es aquella que transmite un conocimiento técnico o clínico. Por ejemplo, la respiración profunda ayuda a controlar la ansiedad porque se estimula el nervio vago, porque bla, bla, bla. Eso es una verbalización informativa. La motivadora es aquella que explicitaría las consecuencias de la conducta del cliente que tendrá o que está teniendo o ha tenido o podría tener, hipotéticamente. Por ejemplo, si practicas la respiración te encontrarás mucho mejor. Eso sería una verbalización motivadora. Luego instructoras dentro y fuera de sesión, que son simplemente cuando el terapeuta da una instrucción, obviamente. A ver, respira que yo te vea. Ahora, cuando vayas a tu casa todos los días vas a practicar la respiración 5 minutos al día, por ejemplo. Vaya, corto la parte de abajo. Bueno, chatting es verbalizaciones del terapeuta que forman parte del bloque de charla intrascendente de terapia. Has ido a ver una película, ¿qué has visto? Y siempre quedaba otras, esa categoría de desastre, ese cajón de desastre que es la maldición de todos los sistemas de categorías. ¿Qué hacemos con estas cosas que no sabemos dónde meter? Pues otras. La conducta verbal del cliente, por supuesto, también estaba categorizada, pero aquí la categorización es completamente morfológica. Proporcionar información, solicitar información, mostrar aceptación, desacuerdo, bienestar, malestar, logro o fracaso, seguimiento o no seguimiento de instrucciones fuera de sesión, seguimiento o no seguimiento de instrucciones dentro de sesión. No me voy a detener especialmente en esto. Aquí está el esquema. ¿Bien? Con este esquema, con este sistema, aunque ahora estemos en proceso de cambiarlo, realmente hemos conseguido cosas bastante interesantes, bastante fructíferas. Vamos teniendo una idea bastante clara de cómo funciona el cambio terapéutico, de qué es lo que hace el terapeuta para modificar el comportamiento del cliente. Cosas que se han hecho, el análisis funcional de la interacción terapéutica, que ha dado lugar a bastantes publicaciones al respecto. La aproximación funcional estudia la intervención en la enfermedad mental grave y duradera, que es algo relativamente reciente, algo que también han incidido mis compañeros antes, pero que es extender estos sistemas de registro a poblaciones específicas que tradicionalmente además se han considerado como fuera del alcance del análisis aplicado de conducta, de la modificación de conducta en general. También el análisis funcional de la motivación, es decir, qué queremos decir, qué estamos diciendo cuando decimos que motivamos en terapia, cómo motivamos al cliente, qué es lo que hace el terapeuta cuando quiere motivar. Y el estudio de las instrucciones, cómo damos instrucciones en terapia, qué tipo de instrucciones damos y cuáles pueden ser más fácilmente o menos fácilmente seguibles. Como me imagino que estaréis viendo, son cosas que cualquier clínico puede encontrar útiles. No es una investigación o no es solamente una investigación puramente teórica, sino que tiene una vocación aplicada. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Pues que el criterio funcional no está completamente reflejado. No deja de ser un sistema un tanto, en ese sentido, inconsistente. Por un lado, hay un criterio funcional cuando se habla de discriminativos, de estímulos consecuentes, etcétera, pero por otro lado están esas categorías que no siguen un principio funcional, como informativa, bueno, motivadora sería opinable, o instructora, etcétera. Por lo tanto, se están mezclando niveles de análisis que son descriptivos, estas últimas que he dicho, con los hipotéticamente funcionales. Y, al hilo de lo que se estaba comentando esta mañana, hay ciertos principios, hay ciertas cosas que ocurren en clínica que parece como que necesitarían más la inclusión del condicionamiento clásico. Y eso no estaba suficientemente incluido. Estaba la verbalización elicitadora, emitida por el terapeuta cuando el cliente mostraba una emoción claramente, pero en resumen resultaba ligeramente insatisfactorio. ¿Esto qué quiere decir? Como se ha dicho antes también, hay una de las posibles cosas que pueden estar contribuyendo a esta transferencia de funciones es el condicionamiento clásico. Porque al final la clave de todo esto está en cómo es posible que lo que el terapeuta dice dentro del contexto clínico
cambie el comportamiento del cliente fuera del contexto clínico, donde no está el terapeuta para administrar ni discriminativos, ni reforzadores, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Probablemente, o en nuestra opinión, una manera de superar esto sea a través del condicionamiento clásico. La explicación que propone Maurer es la respuesta mediadora, ¿no? Estímulos que no tienen por qué haber estado en contacto entre sí en ningún momento pueden condicionarse juntos si las verbalizaciones que los designan se presentan juntas. Esto se ve mucho mejor con este ejemplo. Por ejemplo, algo que vemos muy a menudo últimamente, la palabra musulmán evoca una serie de respuestas, elicita una serie de respuestas, está condicionada con algo, una serie de respuestas. La palabra terrorista está también condicionada, en general muy aversivamente, provoca una serie de respuestas. Si yo digo todos los musulmanes son terroristas, estoy estableciendo una contingencia entre la palabra musulmán y la palabra terrorista y por lo tanto también una contingencia entre la respuesta elicitada por la verbalización musulmán y la elicitada por la verbalización terrorista. De tal manera que es posible que yo reaccione ante un musulmán como reaccionaría ante un terrorista, aunque en mi vida jamás haya visto a un musulmán terrorista. ¿Me explico? Bien. Entonces, cuando queremos modificar la respuesta del cliente, esta es una de las palancas probablemente más potentes que tengamos. Emparejar verbalmente la descripción de un comportamiento, la descripción de una conducta, con verbalizaciones que están cargadas emocionalmente, sea así, o sea, sea positivamente, vamos a decir, de forma apetitiva, vaya, o de forma aversiva. Los ejemplos puestos con anterioridad, queremos que nuestro cliente disminuya la conducta de cotillear, pues mirar a escondidas el móvil de tu pareja está fatal. Estamos condicionando ese comportamiento, mirar a escondidas el móvil de tu pareja, con las emociones que elicita la palabra fatal. Por lo tanto, condicionando de forma aversiva la propia conducta de mirar el móvil y haciendo, idealmente, que esa conducta sea menos probable. ¿Está genial que estés saliendo más con tus amigos? Lo mismo. En cierto sentido, toda verbalización del terapeuta, y solo en cierto sentido, toda verbalización del terapeuta puede tener un papel de operación motivadora, es decir, operación de establecimiento u operación de abolición sobre la conducta fuera del contexto que va a dar el cliente. Hasta ahora esto no estaba recogido en el sistema, entonces esto es algo que no se puede poner a prueba, esta hipótesis, esta nueva forma de entender la explicación del cambio clínico, si no tenemos un sistema que sea sensible a ello. Entonces, ¿cuál es el nuevo sistema de categorías? No voy ni a intentar leerlo, pero está ahí, ¿vale? Con la R de revisado. Función de respuesta. Es la categoría del cliente. El cliente sigue manteniendo su función de respuesta porque sigue siendo función de lo que haga el terapeuta. Categorías de la conducta verbal del terapeuta. Discriminativa. O sea, como estímulo antecedente pueden ser discriminativa, que dé pie a esta conducta del cliente. Por ejemplo, ¿qué tal te ha ido la semana? Es un discriminativo. Función discriminativa instruccional, que se relaciona con la realización de tareas dentro o fuera de sesión. Es decir, cuando llegues a casa quiero que hagas tal. O elicitadora, que da lugar a una respuesta emocional manifiesta. De estímulo consecuente, después de esto vendría la respuesta del cliente. Después, como función de estímulo consecuente, función de refuerzo bajo o alto. Desaparecen los demás modificadores, cuando se expresa aprobación, acuerdo, etc. Y de castigo bajo-alto, cuando se expresa lo contrario. Y reconvertimos estas funciones estado previas en funciones, operaciones de establecimiento de abolición, ahora sí metiéndolas por fin dentro de lo que es el análisis aplicado de conducta, dentro de lo que es un análisis funcional. Son, como todas las demás operaciones o variables disposicionales, hacen más o menos probable la ocurrencia de una clase de respuestas. Alteran de forma temporal la probabilidad de ocurrencia de una respuesta. Motivadora, cuando estamos poniendo en relación explícitamente una conducta del cliente con una consecuencia. Información clínica que puede ser con o sin emparejamiento aversivo. La gente que fuma puede ahogarse, por ejemplo. Esto es una información clínica con un emparejamiento aversivo que podría tener una función, un efecto de abatimiento sobre la respuesta de fumar. Y por último, la información clínica sin emparejamiento.
Es una función en la que no se está tratando de crear este emparejamiento. Ventajas, bastante más intuitivo, bastante más sencillo, porque no hay que pensar de dos maneras. No hay que pensar de una manera de análisis funcional y de una manera descriptiva. Hay que pensar de una manera de análisis funcional y aplicarlo a lo que estamos viendo. Más fiel al carácter funcional, por supuesto. ¿Cuáles son lo siguiente que sería lo ideal? Eliminar modificadores de intensidad, incluir el concepto de bloque. También, como se ha hablado antes, efectivamente lo difícil es cuando decimos verbalización a qué nos referimos, dónde paramos. Si una frase, como hay muchas veces en las grabaciones, una frase que si la transcribiéramos no tendría ni un solo punto y sería un párrafo entero, ¿cómo descomponemos esto en verbalizaciones? Ahí hay que ver cuál es el contenido, cuál es la función probable que está teniendo sobre la conducta. Y la inclusión de estas variables disposicionales que nos permiten avanzar hacia la comprensión de cómo cambia la gente en su entorno natural a través de lo que ocurre en el contexto. Hay una ventaja fundamental también, y es que seguimos hablando de procesos de aprendizaje. Este sistema, igual que el anterior, pero este todavía más fácilmente, se podría aplicar para entender cualquier tipo de terapia, el que fuera. El lenguaje común de los psicólogos debería ser los principios de aprendizaje. Eso es lo único sólido que hay en la psicología, y a lo mejor no es mentira. Cuando otros están hablando de edificios, nosotros hablamos de ladrillos. Entonces, se trata de descomponer esos edificios en sus ladrillos constituyentes y tener este lenguaje común. Consideramos que aplicar esto a este entendimiento de todo el proceso terapéutico nos puede ser inmensamente enriquecedor para comprender realmente qué es lo que está haciendo el terapeuta, que hace que cambie la persona en su entorno natural. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.